Bienvenidos a la casa. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Muy bien, se ve que ha crecido la iglesia. No se sabe. Es casi seguro que lo escribió San Pablo por... La mayoría de los teólogos dicen que la forma de escribir, de expresarse, es la forma de San Pablo. Si lo encontró, dice amén. A ver, los que tienen Biblia, levanten la mano. Ahí está. Va a compartir la Biblia con el de al lado porque hay muchos que no levantaron la mano. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? A la venida del Señor. No dejando de congregarnos. Acá hay dos palabras muy fuertes. Una es la palabra costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por. Quiere decir que se acostumbraron a no congregarse. Y la segunda dice exhortándonos. Hay que exhortarlo a los hermanos. Y tanto más cuando veáis que la venida del Señor se acerca. Algunos tienen por costumbre no congregarse. Le da lo mismo si me congrego o no me congrego. Luego dice, hay que exhortarlos a estos que no se congregan para que esto no ocurra, porque la venida del Señor está cerca. Ahora, usted dice, pero ¿qué tiene que ver congregarse con la venida del Señor? Bueno, vamos a leerlo, los textos que siguen, en otras partes, ¿no? Para los hermanos mayores, yo le doy el texto, usted anótelo, no vamos a parar en los textos mucho porque si no. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 38, estamos hablando del tiempo de Moisés. 5.000 años para atrás. Para no ir más atrás, porque podemos ir allá en el tiempo de los patriarcas, mucho más atrás. Pero acá en Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 38, el Señor le indica a Moisés a que haga un templo de campaña, de lona, de tela, que le llamó el tabernáculo de reunión. Anote el texto porque usted lo puede leer en la Biblia. Eso es lo que dice, tabernáculo de reunión. Ya el Señor desde hace tantos miles de años que está pensando en congregar a su pueblo. El tabernáculo tenía tres habitaciones, por así decirlo, porque eran de tela, de lona, con unas telas de primera, ¿no? Adentro, todo de colores, hermoso. Estaba el lugar santísimo donde estaba el arca y donde bajaba la presencia de Dios. Luego estaba la otra parte separada, el arca estaba encerradita ahí y una vez al año un sumo sacerdote entraba a hacer un servicio de ofrecerse por el pueblo. Si el que entraba estaba sin pecado, salía de ahí. Pero si estaba en pecado, caía muerto y lo sacaban con una piola. Porque la presencia de Dios lo rechazaba. Eso era el que entraba al lugar santísimo. Después estaba el lugar del medio,
donde estaba el candelabro, los panes de la proposición. Había ahí un servicio, tenía que estar el candelabro siempre encendido el fuego porque simbolizaba la presencia de Dios. Y después estaba la otra parte donde estaba el altar del sacrificio y donde se congregaba el pueblo. Cuando Dios descendía con la presencia de Dios donde estaba el arca, el pueblo dejaba de trabajar y se congregaba. Y si el Espíritu Santo, porque era el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy, permanecía ahí en una columna de fuego, el pueblo no se movía hasta que la presencia de Dios no se iba. Si la presencia de Dios estaba 15 días, se quedaban 15 días. No tengo tiempo de entrar ahí, pero tal vez un día lo vamos a poder ver. Al transcurrir el tiempo, David quiso hacerle a Dios un templo de mampostería. Como fue un hombre que fue un luchador, un guerrero, Dios no le permitió a David hacer un templo para Dios. Y le dijo, uno que va a salir de tus lomos, él me hará un templo, que fue Salomón. Salomón hizo un templo de mampostería como este, hermoso, para Dios, que tenía las mismas habitaciones que tenía el tabernáculo de campaña de Moisés. Nada más que ahora ya no era de tela, ahora era de ladrillo. Pero estaba el lugar santísimo, lugar santo y donde se congregaba el pueblo. ¿Por qué esto? Porque Dios siempre quiso estar con su pueblo y que su pueblo estuviera con él en forma de unidad. A esto le llamó reunión. A ver, le doy dos textos para que lo lean los hermanos mayores después. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 al 21. Es cuando Salomón dedica el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 al 21. Y cuando termina la dedicación del templo, dice que la presencia de Dios bajó y los sacerdotes no podían entrar ni moverse y los que quedaron afuera quedaron paralizados por la gran presencia de Dios que estaba con su pueblo y su pueblo congregado con Dios. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 1 al 3. Cuando terminó la dedicación del templo, Salomón bajó la presencia de Dios. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. ¿Me va siguiendo? Cuando Jesús comienza el ministerio sobre la tierra, miles de años después, él aparece en un momento cuando ya estaba tan transgiversada la religión judía, tan cambiada al origen con que Dios había pedido que se hiciera, que el mensaje que traía el Hijo de Dios no era acepto en lo que en aquel momento se llamaba templo o sinagoga. Entonces, ¿cómo hacían? Jesús entraba en la sinagoga a leer la palabra de Dios y siempre lo sacaban corriendo porque terminaba diciendo que él era el Hijo de Dios y se armaba cada trifulca. Entonces se reunían por las casas, en las plazas, en los valles, en las montañas, al costado del mar. Muchas veces al costado del mar se metió en una barca, sea de Pedro o de Bernabé, se alejaba del agua para que la gente no se agolpara y desde el agua les predicaba a los que estaban en la orilla, porque todos querían tocarlo a Jesús. Era muy difícil predicar en aquel entonces porque la religión judía se volvió tan religiosa, tan humana, que se perdió la parte de donde el Espíritu Santo se manifestaba. Entonces, cuando aparece el Hijo de Dios, comienzan estos problemas.
Ustedes saben la historia cuando Jesús caminó por acá. Él vino para mostrarnos cómo era Dios, cómo sentía Dios, cómo actuaba Dios. Y Él enseñó a sus discípulos que se congregaran. Por eso cuando el Señor se va al cielo y la iglesia en el libro de los Hechos comienza a predicar, se juntaban en las casas. Primero porque no había libertad de culto, menos ahora. Ahora podemos nosotros hacer reuniones acá libremente, pero en aquel entonces, si no era la religión judía, el que quería hacer algo fuera de esto, lo perseguían. Así que hacían reuniones por las casas y aún así los perseguían. Y en algunas ocasiones se metían en los templos y cobraban, como también al Señor Jesucristo. Pero esto fue mandato del Señor, que el pueblo de Dios se junte. Esto corre por toda la Biblia. Ya el salmista David, en el Salmo 133, 1 al 3, tiene una revelación de Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice cosas. Por ejemplo, mirad qué bueno. Algunos dicen, no me voy a estar congregando en todos los cultos. Yo tengo que hacer, además. El salmista dice, es bueno, agradable. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y da un ejemplo que la unción baja cuando estamos juntos, porque Dios se pone feliz. Y es como la unción que baja sobre los sacerdotes hasta el borde de los vestidos, la unción del aceite. Da un ejemplo ahí el salmista. Y termina diciendo, porque cuando los hermanos están juntos, es donde Dios derrama bendición y derrama verna. Esta noche Dios está derramando aquí bendición y vida eterna. La palabra bendición se traduce capacidad que Dios nos da para disfrutar lo que Él ya nos dio. Es decir, cuando no estamos juntos, Dios nos bendice para disfrutar de la vida y de todo lo que Él nos ha dado, familia, casa, animalitos, no sé lo que tiene en casa, pero lo que tiene bajo su dominio. Dios lo bendice y la bendice a usted por el hecho que se junta para adorar a Dios con su hermano. Y vida eterna significa que viene la revelación para entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que tiene esta revelación tiene vida eterna. ¿O a usted le parece que cambió su manera de pensar porque se volvió bueno? Nosotros no somos más buenos que los que están afuera. La diferencia con nosotros es que Dios nos ha dado la revelación para entender que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Usted está acá por un milagro de Dios. Yo estoy acá por un milagro de Dios. Ahora, en San Mateo 18:20, Jesús dice, cuando hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Algunos han tenido problemas con este texto porque dicen, pero ¿cómo? Cuando yo recibo a Cristo, Dios está todo en mí. ¿Por qué dice Jesús que necesita que haya 2 o 3 juntos para que Él esté en medio? ¿No basta con que yo sea creyente? No. Enseguida lo vamos a ver. Él está dentro nuestro, es verdad. Pero la Biblia dice que Él ha derramado sobre nosotros los dones del Espíritu. Y que cada uno de nosotros tenemos dones del Espíritu. Entonces, cuando estamos juntos, nos ministramos sin saber. Esto lo vamos a tener que leer. Busque 1 Corintios.
Primera de Corintios. Capítulo 12. Primera de Corintios 2. No sé qué le pasa a esta máquina. Le pido Primera de Corintios y me sale con Timoteo. Se me desconvirtió. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Leemos hasta el 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué quiere decir don? Regalo. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Capacidad de repartir. Quiere decir ministerio. Repartir de Dios. Hay diversidad de capacidades, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Hay diferentes manifestaciones de Dios a través de nuestro. Pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y a otro, el hacer milagros. A otro, profecías. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él. Esto no lo manejo yo, ni usted. Pero acá en el pueblo, acá entre ustedes, yo no sé quién, tal vez ni usted sabe. Algunos de nosotros tenemos dones de sanidades para sanar todas las enfermedades. Cuando estamos nosotros con este don, la gente se puede sanar. Cuando no estamos, la gente sigue enferma. ¿Es importante que nos congreguemos o no? Aquí hay gente que tiene el don de fe. A veces oramos, como recién, oramos por tantas necesidades aquí que están en los corazones de los hermanos mayores. Algunos oramos porque Dios nos manda a orar, pero otros tienen una fe sobrenatural que hace que se mueva la mano de Dios. ¿Dónde está esto? En la congregación. Lo repartió el Espíritu como Él quiere. Ahora, usted no puede decir, yo tengo el don de fe y no necesito de este que tiene el don de sanidad porque estoy sano. Y mañana no sabés. Mañana te quedás medio chacabuco y vas a necesitar del que tiene el don de sanidad. Otro no sabe cómo enfrentar la cosa y conversando mientras nos saludamos. Por eso yo siempre digo, no se apuren irse, salude 4, 5. Alguien tiene palabra de sabiduría sin saber, lo saluda, le da una palabra y usted dice, ¿cómo sabía que yo necesitaba esta palabra? No, no lo sabía el hermano. Es que Dios lo trajo para que le dé a usted la palabra de sabiduría. Por eso dice Jesús, cuando hay 2 o 3, yo estoy. Está más completo el obrar del Espíritu. Si estoy solito, bueno, Dios está conmigo, pero si estoy con 2 o 3 hermanos, ya saco pecho. Se agrandó chacarita. No sé si me explico. El don de profecía. ¿Cuántas veces hemos profetizado y no sabíamos? Se puso a hablar y empezó a decir al hermano para alentarlo, mire, tenga fe, mañana usted sale, está sin trabajo, mañana sale y encuentra un trabajo. Y sale el hermano al otro día y un trabajo. Y dice, ¿cómo sabía? No lo sabía. Le preanunció lo que iba a hacer Dios, porque no era el hermano, era el Espíritu Santo hablando. No sé si me explico. Ahora, hay otros dones que no están aquí, que están en otras más adelante. A ver, versículo 21.